la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana que celebramos culto misionero aquí, que los corazones sean tocados, Señor. Que a través de esta palabra sintamos la compasión que sintió Cristo y que nuestros corazones sean tocados hacia las misiones, hacia el evangelismo, hacia el necesitado. Padre, en esta hora te damos gracias porque sabemos que esta palabra va a ser el efecto para el cual es enviada en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Usted se puede sentar, no se sienta en la alabanza, usted puede adorar a Dios, puede bendecir al Señor. Vamos a estar, ¿verdad?, disertando la palabra bajo el tema la mies es mucha y los obreros son pocos. Son pocos. Hay necesidad. Hay necesidad. ¿Usted sabe cuántos países necesitados? Y no países, a veces hay necesidad en el que está a nuestro lado. Y nosotros no nos acercamos a Él. Ni vemos la necesidad, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna condición, si tiene algo. Nosotros no miramos la necesidad del prójimo, pero nosotros tenemos que aprender a mirar y ayudar en la necesidad. Aquí vemos que cuando comenzó el capítulo 9, vemos a Jesús como pasaba al otro lado y cómo sanaba gente. Y ustedes saben que el ministerio de Jesús, claramente Él lo describió en el libro de Lucas, cuando un día entró a la sinagoga y decidió leer el libro de Isaías. Y dijo, el Espíritu del Señor está... Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está... Yo no sé sobre cuántos el Espíritu del Señor está en esta mañana, pero se supone que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que nosotros podemos hacer nuestro. En aquel momento Jesús hizo suyo esto y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. En esta mañana nosotros tenemos que hacer nuestro este versículo y decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, sobre mí por cuanto me ha ungido. Todos hemos sido ungidos. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias, noticias agradables, el Evangelio de Cristo, la palabra de salvación, aleluya. Todos hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, la palabra de salvación al que está a tu lado, al que está en la esquina, al que está allá a la derecha, al que está a la izquierda, y a caminar llevando estas buenas nuevas. Pero no solamente le dice llevar las buenas nuevas, sino que también, aleluya, dice buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe cuánta gente hay quebrantada de corazón? ¿Sabe cuánta gente hay con necesidad? Que se sienten abatidos, aleluya, y nosotros los pasamos de largo y ni siquiera le damos una palabra de fortaleza. Es necesario que nosotros adquiramos este. Si el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, ¿por qué no estamos haciendo la obra? ¿Cuánta gente hay abatida, quebrantada de corazón, a pregonar libertad a los cautivos? ¿Cuánta gente atada hay? ¿Cuánta gente cautiva? No es necesario estar detrás de unos barrotes para estar cautivo. Hay gente que está cautiva, su mente está cautiva, necesitan liberación, necesitan libertad, necesitan que alguien les tienda una palabra de liberación y le diga, todavía Cristo liberta, porque la era de los milagros no ha pasado. Todavía nosotros creemos en un evangelio cuadrangular. Cristo sana, salva, bautiza con el Espíritu Santo y viene otra vez. Señor, libertad.
Cristo sana. Pasamos por los enfermos y no podemos darle una palabra de sanidad y recordarle: Cristo sana, mi Cristo sana, mi Cristo sana. Y todavía hay un Dios que sana, porque hay gente que no tiene esperanza, hay gente que vive sin Dios y sin esperanza, que han sido diagnosticados, han sido pronosticados con algo, y nosotros le pasamos por el lado y no somos bien de decirle: mi Cristo te puede sanar. Y no solamente te puede sanar, te puede salvar. Aleluya. A proclamar libertad a los oprimidos y vista a los ciegos. A poner libertad a los oprimidos. Mire, sobre el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Y a pregonar el año agradable del Señor. La salvación está vigente todavía. Y son pocos los que predican la salvación del Señor. Muchos, aleluya, a veces son automotivadores. Predican que todavía Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. Ese es el ministerio de Jesús y el ministerio que nosotros también tenemos que llevar. Y cuando yo me remonto al capítulo 9 completo, que es bastante largo el capítulo 9, comienza diciendo que Jesús entró a su ciudad y comienza hablando de que le llevaron ¿qué? Un paralítico. Y él no rechazó a ese paralítico, sino que él, aleluya, sanó a aquel paralítico. Y no solamente lo sanó, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados, porque él tenía potestad para perdonar pecados. Y aunque los fariseos se levantaran, el Señor tenía esa potestad. Ellos se levantaban porque no entendían, ellos se levantaban porque vivían en una religiosidad. Habiendo necesidad, ellos vivían solamente en una religiosidad. Y así hay gente que vive en una religiosidad, pero no son quienes de ayudar en una necesidad. Ay, Dios mío, pastora, lo dije así. A veces nos encerramos en una religiosidad y juzgando, porque todos juzgamos. Pero ¿quién está dispuesto a ver la necesidad? A ver la necesidad en aquel paralítico. Y el Señor que lo levantó, lo sanó y perdonó sus pecados. Y aún así se sentó en la mesa con los pecadores y con los publicanos. Y ellos seguían murmurando: ¿y esto por qué se sienta, aleluya, con los pecadores? ¿Por qué se sienta con los publicanos? ¿Y cuál fue la expresión del Señor? Los sanos no necesitan médico. Y a veces nosotros nos sentamos con los sanos. Acérquese al pecador. Acérquese al que necesita perdón. Acérquese al que necesita liberación. Acérquese al que está enfermo. Acérquese. Acérquese. Porque usted no sabe una palabra que usted le dé una vida. Una palabra puede cambiarlo todo. Una palabra puede transformar a alguien. Un abrazo que usted le dé a alguien puede transformar. Pero a veces somos tan místicos, tan que no nos atrevemos a darle un abrazo a alguien que lo necesita. ¿Sabe lo que ha hecho las pandemias y las cosas? Que la gente se aleje. El mismo enemigo ha usado esto para distanciar a la gente. Y usted no sabe cuánta gente necesita un abrazo. Ay, que me contagio. Ay, que me enfermo. Ay, que esto. Ay, que aquello. Y a veces hay alguien que necesita, mira, un abrazo puede causar una liberación en alguien. Un abrazo puede causar una restauración en alguien. Que usted le dé la mano a alguien puede causar tanto una sonrisa, un palmadazo por la espalda, algo. Pero no lo hacemos porque vivimos encerrados ahora en una religiosidad y en una cosa, hermano. Tenemos que romper esos esquemas. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto me ha ungido Jehová. Es Jehová que nos ha ungido. Yo no sé a qué usted le tiene miedo, porque usted le teme.
ven para que hagas algo. Y el Señor dice sí, y van para allá, pero mientras van para allá se aparece la mujer del flujo de sangre. Y estoy resumiendo el capítulo porque quiero llegar a donde quiero llegar. Lo que quiero hacerte ver es que el ministerio de Jesús no se detenía, porque nosotros nos detenemos. Jesús estaba dispuesto a ir a todo aquel que necesitaba. Jairo pidió porque tenía una necesidad. Jesús iba para su casa, pero en el camino se topó con la mujer del flujo de sangre. Y en el camino Jesús se detuvo porque necesitaba a esa mujer sanidad. Jesús está para todo. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos detenemos? Y en ese momento Jesús hizo la sanidad en aquella mujer. Libertó a aquella mujer, la sanó y también sus pecados fueron perdonados. La salvó. Y después, mientras transcurría en el camino, allá fueron a casa de Jairo. Y no solamente sanó a la hija, sino que la resucitó. Ya estaba muerta. Pero Jesús hizo más allá, porque Él todavía tiene autoridad, tiene potestad para resucitar, así sean los muertos. Yo no sé cuántos lo creen, aleluya. Pero si tú llegas a un lugar y hay un muerto, aleluya, despreocúpate que si Dios lo quiere resucitar, lo va a hacer. Yo digo testimonios de gente, de misioneros poderosos que van a lugares donde ya la persona cuando llega está muerta y sabes que ellos oran y Dios la resucita. Porque el Señor todavía hace milagros y hace milagros creativos. La era de los milagros no ha pasado todavía. Hay milagros creativos, hay milagros poderosos. Lo que pasa es que nosotros no vamos. El problema es que nosotros no lo hacemos. El problema es que nosotros no vamos a los lugares. No vamos a donde están los enfermos. No vamos a donde están los necesitados. Después de ahí dice que los ciegos que le seguían y le perseguían y le gritaban: Jesús, hijo de David, necesitamos esa sanidad. Y llegaron hasta el camino donde él estaba y entraron al lugar donde él estaba. Recibieron la sanidad y le dijeron: mira, no se lo digan a nadie. Jesús le dijo: pero ¿qué? ¿Quién se va a quedar callado ante un milagro del Señor? ¿Quién se va a quedar callado? Porque esta es la forma de testificar. Nosotros tenemos que testificar de las grandezas del Señor. Por eso en el Salmo 89 dice: y haré notorio de generación en generación su fidelidad. Testificaré, anunciaré, gritaré de generación en generación lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es una forma, un testimonio, y por eso tú alcanzas almas con tu testimonio, con lo que Dios hizo en tu vida. Tú alcanzas las almas para el Señor. Aquellos ciegos se fueron y divulgaron por toda la aldea lo que el Señor había hecho. Cuando Jesús le había dicho: no le digan a nadie. Pero ¿quién se va a detener ante un milagro del Señor? Qué poderoso. Yo estoy segura que si Dios hace algún milagro con usted va a salir corriendo. Que haga un milagro ahora conmigo. Que el Señor abra mis ojos. Yo creo que yo salgo corriendo a decir: puedo ver, puedo ver. Porque es que hay que testificar de las grandezas. Yo en una campaña estuve predicando una vez en un residencial allá en República Dominicana, y mientras predicaba, me acuerdo que predicaba, ¿verdad?, un mensaje evangelístico, estaba predicando del ciego Bartimeo, y después hago un llamado, y viene un llamado para sanidad, y se para esta persona y recibe la oración. Pero de momento esta persona empieza a correr alrededor del lugar donde estaba, ¿no? Y esta persona decía que esa persona no podía mover el brazo. Tenía un brazo como muerto, caído, como dicen aquí. No lo podía mover del hombro para arriba. Pero cuando esta señora recibe la oración, ella recibe sanidad y ella empieza a gritar y a dar vuelta y a mover el brazo. Y empieza: miren mi brazo, miren mi brazo. Mi brazo estaba muerto, no funcionaba, pero ahora el Señor hizo la obra. Porque testificamos de lo que Dios hace. Porque los milagros creativos, aleluya, van a hacer que más vidas lleguen al Señor. Como decía, no era necesario que a un evangelista le sigan las señales y los milagros. Yo sé que con la palabra es la que transforma, pero el milagro, aleluya, te va a ayudar a creer. Porque la palabra es la que transforma, pero el milagro
milagro, cuando tú veas el milagro, un milagro creativo, eso te va a hacer a ti creer y correr a los pies de Cristo. Y entonces me dice en el versículo que estábamos leyendo, el versículo 35, que Jesús entraba a las aldeas, iba por toda. Mira, si el ministerio de Cristo era un ministerio integral, que dice que Jesús entraba a las aldeas, él no dejaba ninguna, él entraba a todas las aldeas, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga, y entraba también a todos los lugares, enseñando, haciendo discípulos. Si usted se acuerda del mensaje del culto anterior misionero, era ir y hacer discípulos. El Señor estaba dando la demostración, Él estaba enseñando en la sinagoga, iba y hacía discípulos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente predicaba, sino que también le seguían las señales y los milagros. Las señales y los milagros eran visibles. Las señales y los milagros se manifestaban en aquel tiempo. Y la gente era sanada. El que venía creyendo con un corazón humillado recibía no solamente el perdón de pecado, sino que también recibía sanidad. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Necesitamos gente con un espíritu de compasión. Usted sabe qué es compasión. Un profundo dolor hacia alguien, hacia esa multitud, hacia esa persona. Un profundo sentir. Y hemos perdido la compasión en este tiempo. Yo no sé cuántos me están entendiendo, hermano, pero en este tiempo hemos perdido la compasión. Ya nadie se quiere compadecer de nadie. Vemos las situaciones y seguimos caminando, seguimos corriendo. A veces tú ves a alguien en la calle que quizás no ha comido, o un mendigo de esos tirados en una esquina. ¿Quién se detiene? Hemos perdido la compasión. Ya no sentimos dolor por el prójimo. Pero dice que Jesús miraba a la multitud con compasión. Sentía dolor por ellos, sentía una responsabilidad, sentía una carga. Pero ya nadie coge carga por nadie. Que resuelva como pueda, que se arregle. Nadie tiene compasión por nadie ya. La iglesia de Cristo tiene que examinarse, porque la iglesia de Cristo tiene que tener compasión por las almas. Las almas se están perdiendo y hay gente que necesita que alguien le diga: todavía hay una esperanza. Hay enfermos que se están muriendo. Hay familias que están destruidas, que pueden ser restauradas. Pero no hay nadie que vaya y le diga: hay restauración en Cristo. Hay sanidad en Cristo. Hay liberación en Cristo. No hay. Hemos perdido la compasión. Hemos perdido la sensibilidad. Hemos perdido, a veces nos vemos a nosotros mismos y nuestro dolor, nosotros mismos y nuestra condición, nosotros mismos y nuestras circunstancias. A veces echa a un lado tu circunstancia y tu dolor y mira a otro, que en medio de que tú te levantes a ayudar a otro, Dios también te va a bendecir a ti. A veces estamos en esta condición porque la hemos buscado nosotros mismos, porque nos hemos olvidado de los demás y solamente nos hemos preocupado por nosotros. Y solamente vemos el yo. Ay, que yo estoy pasando esta prueba, ¿cómo yo voy a ir a ayudar a otro? En medio de la prueba, hermano, que usted esté pasando el Niágara a pies, como dicen por ahí, usted va y ayuda a otro a levantarse.
está orando por otro. Así que es tiempo de que nosotros creemos un espíritu que nos muestre, nos enseña a nosotros a dolernos de lo que le está pasando a uno. Jesús tenía compasión, tuvo compasión de aquellas personas porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Y usted sabe qué pasa cuando una oveja no tiene pastor, que está desorientada. Está desorientada, anda por ahí que no sabe. Y acuérdese que dice que el pastor, en el Salmo 23, que hace el pastor, dice: y me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Y sabe que guiarla por sendas de justicia. Yo no sé si usted se acuerda cuando yo prediqué eso, pero cuando el pastor te guía por sendas de justicia, es que la oveja tiende a que, si no quiere un guía, la oveja tiende a descarriarse, a salirse. Eso es como una vereda que el pastor lleva las ovejas, y si la oveja se siente que no tiene pastor, la oveja se descarrila, y cuando se descarrila se puede ir para el campo de otro, y entonces si se va para ese campo, otro puede matarla. O sea que Jesús las vio como ovejas que no tenían pastor, desorientada, desvalida, no tienen a nadie, y sintió que compasión. Nosotros tenemos que sentir compasión por esas personas que vemos como ovejas que no tienen pastor, y que muchas nos encontramos por ahí, tal vez en su trabajo. Usted no tiene que ir a otro país, porque a veces cuando pensamos en las misiones pensamos en otros países. En su trabajo, ¿cuántas ovejas hay que no tienen pastor y están desorientadas y están desvalidas? Necesitan una palabra, necesitan algo y usted no le habla. Quizás usted está en algún sitio, hasta en alguna fila, hermano. A veces uno ve gente que uno, el Espíritu como que les revela que esa gente como que necesita una palabra. Y a veces nosotros no hablamos nada, ni decimos nada, y usted no sabe que con una sonrisa o algo usted puede cambiar la vida de alguien. Pero nosotros no nos importa. Nosotros no tenemos ya compasión. Pero el Señor sí tenía compasión, y decía que veía a estas ovejas como que no tenían pastor, porque estaban desorientadas. Y entonces dice: ciertamente la mies es mucha. Y cuando hablamos de mies, ya el Señor, después de haber dicho eso, se está trasladando a un área de siembra. La mies es la siembra ya está lista. La siembra ya está lista, hay que cosechar. ¿Dónde está el Señor de la cosecha? ¿Dónde están los obreros para cosechar? La mies es mucha, ya la mies está. ¡Ay, se necesitan obreros! ¿Para qué? Para cosechar. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros para cosechar? ¿Dónde están los obreros que se necesitan para que cosechen la mies? La mies es mucha y los obreros son pocos. Le está diciendo el Señor a los discípulos, a los mismos discípulos de él: mira, ya la cosecha está lista, ya la cosecha está presta, se necesitan obreros. Y él mismo te da la respuesta, porque te dice que rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Le está diciendo: hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. La iglesia tiene que orar para poder enviar obreros. La iglesia tiene que orar porque ya la mies está lista, la cosecha está lista, ya está presta para recoger, pero hay que orar. Hay que orar. Esto no es cualquiera. Esto no es cualquiera, hermano. Cuando se trata de ir a recoger cosecha a otros lugares, hay que orar. Cuando usted se remonta a las clases que estamos dando en el libro de Hechos 13, que hizo la iglesia de Antioquía antes de enviar a Pablo y a Bernabé,
Oraron. Ellos estaban orando primero. Y en medio de esa oración, y en medio de ese momento, se levantaron los profetas y dijeron: apartarme a Pablo y a Bernabé. O sea que ya ellos estaban orando porque sabían que había cosecha. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios levante obreros. La iglesia de Cristo tiene, cuando hablo de iglesia general, la iglesia de Cristo tiene que orar para que se envíen obreros dignos, porque no enviaron a cualquiera. El Espíritu profetizó: envíame a quién, a Pablo y a Bernabé. Escójamelo, señálmelo, apártemelo para la obra. Y apartaron a Pablo y a Bernabé y los ungieron. Pero antes de que ellos salieran, ¿qué hicieron? Oraron. Rogad al Señor de la mies, porque lo que ellos se iban a enfrentar no iba a ser fácil. No todo el mundo aguanta el trote que aguantó Pablo y Bernabé. Yo no sé, por eso es que es importante que usted venga a la escuela bíblica, para que usted vea esto que estaba pasando en estas clases. Porque ellos sí, hubo gente que escuchó la palabra y hubieron señales y hubieron milagros, pero también hubo sufrimiento. ¿Usted aguantaría? Que ahora mismo estamos viendo el país de Nigeria, el Señor lo llamara allá Nigeria, y que usted se fuera para allá, hermano? ¿Usted aguantaría que un día se le entren a la casa, lo golpeen, maten parte de su familia? ¿Usted seguiría predicando a Cristo? Hay que preguntar, porque todo es un detalle poderoso. ¿Usted seguiría predicando a Cristo? Porque el sufrimiento muchas veces es grande. Por eso, porque Jesús en el libro de los Hechos dijo: y me seréis, le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¡Qué gloria tan tremenda! ¡Qué bendición! Porque todo el mundo quería recibir ese Espíritu Santo, porque eso es una gloria. Pero aquí es donde viene lo bueno: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis tsunami, recibiréis poder, vas a ver gloria, vas a ver bendición, pero me seréis. Y ahí es donde viene la parte complicada, porque ese testigo significa mártir. Van a luchar por mi causa, van a ser mártires por mi causa. Pero qué lindo que aunque usted sea mártir por la causa de Cristo, usted pueda decir como Esteban: yo veo los cielos abiertos. Que si yo tengo que morir por la causa de Cristo, yo pueda decir como Esteban: ok, yo estoy dispuesta a morir, pero yo veo los cielos abiertos. Y eso tenía que ser una bendición poderosa, porque eso te da a entender: lo estoy haciendo bien, estoy cumpliendo con lo que el Señor me dijo, y por ende, aunque muera por su causa, voy a ver los cielos abiertos. ¡Qué poderoso! Porque esto es poderoso, hermano. ¿Estaremos dispuestos nosotros a morir por la causa de Cristo? Pablo fue apedrado en Iconio, y quizás cuando fue apedrado en Iconio no dice que estuvo como muerto como en Listra, pero todavía esas piedritas tenían que haberle causado dolor. Y cuando llegó a Listra todavía tenían que tener el dolor, y después volvieron y lo apedraron entonces en Listra en una doble porción, pero no del Espíritu, una doble porción de piedra. Eso tiene que haber causado dolor, que usted lo apedree. Y yo no sé si en estos tiempos usarán piedra, pero yo creo que ya no apedrean a uno, sino que mínimo van a coger una escopeta o una pistola, y pues yo creo que ya las piedras, eso ya es pasado. Mire, hermano, mire cómo es la gente, ¿verdad? Porque se supone que si nosotros estamos predicando a Cristo, eso me salió esto de miel. Si nosotros estamos predicando a Cristo
y el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, nosotros no tenemos que ¿por qué atemorizarnos? Pues yo estaba predicando y yo tuve una experiencia 2 veces. Yo estuve predicando una vez en New York, en Brooklyn, en el Parque María Hernández. Y era una actividad de 2 días. Y estuvimos predicando y ministrando, y habían agrupaciones, y yo iba predicando. Y cuando de momento hubo disparos, y hubo un disturbio en el parque. Y llegó, acuérdense que en Estados Unidos no es como aquí, que aquí a lo que llega la policía, pues mueren 2 o 3. Allá de momento tuve una batería de policías corriendo por todo el parque y la gente, vamos a recogernos, saquen los equipos, saquen la música. En ese momento es cuando más hay que predicar. Saquen todo. Yo le dije, no, pero ¿cómo que van a sacar todo? No, ahora es que vamos a predicar. Ahora es que vamos a predicar con gozo porque hay necesidad. Y la necesidad está visible. ¿Por qué vamos a correr? Yo sé que muchos de aquí hubiesen corrido y se hubiesen ido para los carros y me hubiesen dejado sola. Hasta yo me hubiera ido. Porque el de la agrupación, los que estaban cantando, vamos a recoger, hay que recoger, hay que irnos. ¿Dónde estamos, hermano? Si no hay por qué atemorizarme, si me matan, me voy con Cristo directo. Para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo y es ganancia. En República Dominicana me pasó lo mismo en Santiago, en un lugar aquí en Santiago que se llama, en vez de La Perla, La Joya. Porque le ponen nombres así, ¿verdad? Usted sabe que aquí la gente no entra a La Perla, en San Juan. No hay quien entre. No, últimamente están entrando. Pero aquel lugar se llamaba La Joya. Y yo me fui con 2 muchachas, amigas mías, que ellas fueron las que me invitaron. Y yo me fui para allá a predicar. Y ellas me dijeron, no, es un sitio que eso mata a uno de verlo, que es ahí que uno ir con los cristales cerrados, que si esto, que eso, pero allí hay una iglesia. Pero no, después que hay una iglesia que adora al Señor. Y allí nosotros vamos a ir a predicar. Y el muchacho que nos llevaba, que él no era cristiano, pero era el que nos llevaba a todas las actividades, porque Dios siempre pone a alguien. Él decía, pero ustedes están mal, ustedes entraron ahí. Pero él nos llevaba. Ustedes van a entrar ahí, están seguras. Nosotros, pues sí. Si Dios lo dijo, nosotros vamos. Si Dios lo dijo, hermano. Y nos fuimos para allá. Y predicamos. Prediqué, me acuerdo, un mensaje de misericordia y de amor. Me recuerdo que prediqué sobre Mefiboset. Y estoy yo ahí. Y de momento, la ráfaga de disparo. Entonces la gente, no, hay que resguardarse, hay que esconderse, hay que seguir predicando. Ahora que hay que predicar a Cristo. Porque sabemos que esa gente que está haciendo eso tiene necesidad. Y el pastor me decía, ¿y usted no le dio miedo, hermana? No. Si tengo que morir por la causa de Cristo, después que pasó eso, el culto estuvo glorioso, hermano. Ver la bendición de Dios, moverse, ver a aquella gente. Y le voy a decir una cosa, hermano, le voy a decir más. La iglesia no era ni siquiera, era pentecostal. Era una iglesia bautista. Y créame que el poder de Dios se derramó en ese lugar. Porque esto es lo que Dios hace, hermano. O sea que los bautistas no creen en el mover. Pero cuando Dios te lleva en un lugar, es porque es algo que Dios pasa. Aquello estuvo glorioso.
Aquello fue la joya de verdad. Pero la joya bendecida es que hay que ir, aunque sea difícil. La mies es mucha. Ya está ahí la cosecha. Los obreros son pocos. Llaman puerta al Señor de la mies. Rogar. Oremos, hermano, para que estos países que todavía quedan, Dios obre y envíe un misionero. Estamos llegando a casi todo. Ya hay muchísimos países alcanzados, pero todavía falta. Que Dios siga levantando misioneros. Que Dios siga obrando. Y que nosotros sintamos esa compasión. Si no podemos ir, porque quizás nosotros no podemos ir a Nigeria, o yo no sé si Dios llame a alguien de este lugar para que vaya. ¿A quién le gusta? Coger para allá, ¿no? Él siempre está viendo reportajes de Nigeria. ¿Quién sabe? Porque si el Señor te pone a ver todas esas cosas de Nigeria, a lo mejor te van a pasar. Oye, voy. Yo voy, pero no cuenten conmigo. Yo voy, si el Señor me envía. Si Dios me envía, hermano, si Dios envía a uno lleva el respaldo de Dios. Si Dios me envía. A mí hace muchos años alguien me ministró y me dijo que el Señor me enviaba a Rusia. A mí no se me ha olvidado esa palabra, pero lo he dejado ahí. Porque el Señor creo que me tiene que confirmar como 7 veces. Porque no está fácil. Usted sabe cómo son los países, el país de Rusia. Pero si Dios me confirma y me envía, heme aquí. Yo no sé cuánto pueden decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Porque yo sé que si el Señor confirma y esa palabra es real y el profeta habló, yo voy a ir con el respaldo del Señor. Y aunque yo no sepa el idioma, ni sepa nada, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Sí, porque hay muchos idiomas que no sabemos. Quizás Dios nos llama a un país que no sabemos, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar. Si Dios nos llama. Porque esto no es un viajecito. Mucha gente hace viajes. Ay, yo tengo un viaje misionero para allá, pero muchas veces son más paseos que misiones. Porque eso es lo que van quizás una campanita y una cosita. Es que cuando tú te entras a las misiones, tú te entras profundo. Y te va a pasar tal vez como vas a salir a pedrado y te vas a entrar otra vez y dices, no, yo voy a seguir porque si Dios me llamó. Pues acuérdense que Pablo lo sacaron como muerto y volvió y entró. Digo, espérense, yo voy y entro otra vez. Y después entonces se fue y siguió predicando porque ya entendía que su tiempo se había terminado en ese lugar. Y entonces cuando sigue para Derbe y lo que les resta. Y después vamos a ver que vuelven y lo azotan y lo meten preso en el capítulo 16. Y pasó de todo, pero siguió predicando. Tenga compasión, porque Pablo tenía compasión como Cristo. Sentía esa compasión que ya se ha perdido en este tiempo. El Señor dijo en esa palabra, Mateo expresa que el Señor los miraba con compasión porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Que usted tenga compasión también, hermano. Que usted tenga compasión. No estoy a veces hablando de irnos lejos, a veces nos tenemos que ir lejos porque Dios nos envía, pero también tenga compasión del que está cerca. Esto empieza por aquí. Cuando Dios vea que usted tiene compasión del que está al lado suyo y usted sigue haciendo la obra, quizás Dios lo lleva aún más lejos, quizás Dios lo lleva a Nigeria. Pero vamos a empezar por los que están a nuestro lado, por nuestros vecinos, por los que están en la calle, por los que vemos a veces pidiendo, que a veces bajamos el cristal y le damos algo, pero ¿quién les da una palabra?
A veces ni bajamos el cristal y le damos nada si no tenemos menudo. Pero denle una palabra. Denle una palabra también. Porque el Señor puede cambiar la condición en la cual ellos están. Tú no lo puedes hacer, pero Dios sí. Así sí que tengamos compasión. Tenga compasión, hermano. Ve a esas ovejas como que no tienen pasto. Y esto lo voy a dejar en su mente y en su corazón. Porque esto no es un llamado, hermano. Esto es algo que tiene que quedarse en su mente y en su corazón. Póngase de pie y analice. Necesito yo tener esa compasión. ¿Puedo yo abrazar a aquel que lo necesita? ¿O soy un religioso más? ¿Puedo yo acercarme a aquel que lo necesita? ¿O soy una religiosa más? Quite esa religiosidad que usted tiene, hermano. De que me enfermo, que me contamino, que me ensucio, olvídese. Abrace a que usted necesita. Que usted entienda que necesita un abrazo. Dele la mano. Póngale la mano en la espalda. Levanta a aquel que está caído. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú has hablado a los corazones, a las mentes, Señor. Porque necesitamos, Dios, porque necesitamos, Señor, que tú nos ayudes